Empezamos fuerte. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un destilado que es una auténtica joya con más de 300 años de historia a sus espaldas, el pisco chileno. Y es que no hablamos de una bebida cualquiera, hablamos de pura cultura arraigada en los valles del norte de Chile, concretamente en las regiones de Atacama y Coquimbo, bajo unos cielos impresionantes. Es un viaje alucinante, que mezcla la ciencia, el sabor inconfundible de su tierra, la tradición de toda la vida y una evolución que lo ha llevado a convertirse en un destilado premium a nivel mundial. Vamos a por ello. La hoja de ruta de esta exploración es súper clara. Empezaremos repasando su historia y la denominación de origen, pasaremos a ver las diferencias técnicas con el pisco peruano, analizaremos el papel fundamental de las uvas y su producción, nos meteremos en el tema de los grados alcohólicos y, para terminar con buen sabor de boca, hablaremos de su increíble versatilidad en cócteles y maridajes. Punto número 1. Historia y denominación de origen. Fijémonos en esta línea de tiempo porque la historia vitivinícola por estos lares arranca tempranísimo. Ya en 1549 se plantan las primeras vides en La Serena. Y claro, con un sol tan constante, estas uvas desarrollaron un dulzor espectacular. Pero ojo al dato, el detalle verdaderamente fascinante ocurre en 1733. Resulta que en la hacienda La Torre, en pleno valle del Elqui, un documento oficial registra la existencia de 3 botijas de pisco. Así, tal cual. Este es literalmente el uso más antiguo que se tiene registrado de esta palabra en la región para referirse a este aguardiente de uva. Y de ahí damos un salto fundamental hasta 1931. Mediante el decreto 181, firmado por el presidente Carlos Ibáñez del Campo, Chile crea oficialmente la denominación de origen para el pisco. Esto es absolutamente crucial, porque blindó de forma legal la producción, limitándola única y exclusivamente a Atacama y Coquimbo. Para que nos hagamos una idea de lo pionera que fue esta medida, es la denominación de origen para un destilado más antigua de toda América, estableciendo unos estándares súper estrictos que de hecho se mantienen vivos a día de hoy. Pasamos al punto número 2. Las diferencias con el pisco peruano. A ver, este es un tema que siempre genera curiosidad. Y técnicamente, al elaborarlos, nos encontramos con 2 mundos distintos. El pisco peruano, como vemos aquí a la izquierda, se caracteriza por una destilación única. No lleva ni una gota de agua añadida y, un detalle importantísimo, tiene prohibidísimo tocar la madera, se embotella directamente del alambique. En cambio, si miramos el pisco chileno a la derecha, el enfoque cambia. Normalmente pasa por una doble destilación en alambiques de cobre. Luego se le añade agua desmineralizada para clavar el grado alcohólico exacto. Y aquí viene la gran diferencia. La madera. El pisco chileno permite el reposo y el añejamiento en barricas de roble americano o de raulí, un árbol autóctono. Y claro, eso le aporta un perfil de sabor completamente distinto. Y bueno, esto ilustra perfectamente la complejidad de la famosa disputa binacional por el nombre. Siendo totalmente objetivos, la situación está así. Perú reclama la exclusividad basándose en un factor geográfico, concretamente en la localidad precolombina de Pisco. Por el otro lado, Chile reclama su derecho de uso basándose en los registros históricos coloniales que acabamos de ver y en la legalidad de su denominación de origen de 1931. ¿Y qué ha pasado últimamente? Pues que en 2025 el Tribunal Superior de Delhi, en la India, ha sentado un precedente legal muy interesante. Revocó una exclusividad previa y ha dictaminado que en su mercado pueden coexistir legalmente tanto el pisco peruano como el pisco chileno. Punto número 3. Las uvas y su producción. Hablemos ahora de la materia prima, porque esto es interesantísimo a nivel botánico. Durante un montón de años se daba por hecho que aquí se usaban uvas de origen francés o europeo muy sofisticadas, pero resulta que la ciencia ha dicho que de eso nada. Unos estudios recientes, utilizando marcadores de ADN de última generación, han redefinido por completo lo que sabíamos. Han demostrado que el pisco chileno moderno es en realidad el fruto de un mestizaje natural silvestre, un cruce que ocurrió hace siglos entre las mismísimas cepas que trajeron los españoles. Si miramos los números de este gráfico, son simplemente fascinantes. Fijémonos bien, prácticamente el 85,7% de la producción viene de variedades puramente criollas, uvas nativas como la Pedro Jiménez o la Moscatel Rosada. Si a eso le sumamos un 14% de la histórica Moscatel de Alejandría, el resultado es que casi el 100% del pisco chileno es un producto genuinamente andino y colonial. Nada de depender de variedades europeas modernas. Esto es la máxima expresión de un terruño único. Por supuesto, toda esta herencia genética pasa por un proceso de elaboración de 4 fases súper riguroso. Primero, el cultivo en estos valles transversales que están todo el día bañados por el sol. De ahí pasamos a una vinificación pensada única y exclusivamente para crear pisco. El tercer paso es meter ese vino en alambiques de ciclo discontinuo para su destilación. Digamos que ahí se extrae la esencia pura de la uva. Y para terminar llega el embotellado y el arte del añejamiento, que es lo que le va a dar su carácter definitivo.
Vamos a por el número 4, clasificación y grado alcohólico. A diferencia de otros licores del mundo, que se clasifican por las mezclas de uva o por los años que pasan en barrica, la ley chilena etiqueta al pisco sobre todo por su fuerza, por los grados de alcohol. En la base de la tabla tenemos el pisco corriente o tradicional, con 30 grados, que es ideal si buscamos un combinado rápido e informal. Luego subimos al especial, de 35 grados. Un escalón más arriba está el reservado, con 40 grados, que ya presenta una estructura en boca mucho más seria y compleja. Y finalmente la categoría reina de la casa, el gran pisco, con 43 grados o más. Aquí ya hablamos de piscos de alta gama diseñados para degustarse lentamente y que suelen tener un añejamiento prolongado. Pero ojo que no todos son los grados. Dónde pasa sus días ese pisco antes de llegar a la botella transforma la experiencia sensorial por completo. Un pisco reposado, como vemos a la izquierda, descansa tranquilamente en tanques de acero. ¿El resultado? Una bebida limpia, cristalina, fresca, que aporta notas a hierbas y fruta brillante. Por contra, si nos vamos a un pisco envejecido o añejado, que se ha pasado años absorbiendo los matices de una barrica de roble americano o de Raulí, la cosa cambia de color, literalmente. Se vuelve de un color ámbar profundo, adquiere dulzor, aromas a vainilla, a caramelo y deja una sensación especiada y súper redonda al tomarlo. Número 5. Consumo, cócteles y maridaje. Y para entender hasta qué punto este destilado está arraigado en la cultura, solo hace falta mirar este número gigante, 2,2 litros. Esa es la cantidad de pisco que se consume por persona al año en Chile. Es una cifra monumental. Nos demuestra que esta bebida es un pilar central en las celebraciones, en la gastronomía y, en definitiva, en la propia identidad nacional del país. El secreto de que sea tan inmensamente popular es su asombrosa versatilidad en la barra. Todos conocemos la archiconocida piscola, que surgió allá por los años 40 cuando llegaron los refrescos de cola. Es un clásico imbatible. También está el elegantísimo pisco sour chileno, que lleva ese toquecito inconfundible del limón de pica. Pero ojo, que la mixología moderna no se queda atrás. Hoy en día encontramos el pistón, fresquísimo al mezclarlo con agua tónica, cócteles tradicionales y golosos como la vaina, o fusiones sofisticadas como el Doña Primavera, que mezcla pisco transparente con aperol. Opciones no faltan, para nada. Y si nos sentamos a la mesa a comer, las reglas del maridaje abren un universo de sabores espectacular. Tenemos un pisco añejado, potente y oscuro, pues gracias a la madera y a ese alcohol tan marcado, nos va a venir de lujo para equilibrar la grasa. Queda brutal con unos buenos quesos maduros, con prietas bien especiadas o acompañando un buen postre de chocolate amargo caramelo. En cambio, si tenemos un pisco transparente, fresquito y ligero, lo suyo es acompañarlo con aperitivos suaves, unas tapas marineras o cócteles muy cítricos para ir abriendo el apetito de maravilla. Toda esta evolución increíble, desde una simple enredadera colonial hasta una industria super premium, la resume a la perfección el maestro pisquero Fernando Bou. Fijaos en lo que dice. El pisco chileno tiene más de 300 años de historia. Hoy, esa base nos permite dialogar de igual a igual con otras categorías de destilados a nivel global. Y no es una exageración de marketing. Es que este enfoque radical en la calidad les está haciendo ganar medallas de oro y títulos de pisco del año en certámenes internacionales dificilísimos, como la London Spirits Competition. Ha sido un recorrido larguísimo, ¿verdad? Desde esas primeras vides en el siglo XVI hemos visto cómo los descubrimientos científicos, el mimo por un terruño andino y una denominación de origen casi centenaria han transformado al pisco chileno por completo. Así que para terminar nos queda una reflexión. La próxima vez que tengamos delante una copa de este destilado, al ver cómo brilla su color y percibir su aroma, ¿estaremos ante un simple cóctel o seremos verdaderamente conscientes de estar saboreando el peso de más de 500 años de historia concentrados en ese vaso? Sin duda, queda muchísimo por descubrir en cada sorbo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración y hasta la próxima.